Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de Museos en la Noche y estamos participando del lanzamiento del ciclo 2019 de Arte y Parte, Conversaciones Interculturales. Agradecemos especialmente por eso la presencia de nuestro invitado hoy, el profesor doctor Hugo Rodríguez. Un ciclo Arte y Parte que va a salir renovado a partir de febrero. Hoy lo que estamos haciendo es una especie de avant-premier. Lo vamos a tener en febrero con un único invitado por vez, 2 veces por mes, posiblemente sea el segundo y cuarto sábado de cada mes a las 11 horas, acá en la cafetería del Museo de Arte Precolombino e Indígena. Siempre también va a ser retransmitido por la Onda Digital TV, que nos ha acompañado desde que iniciamos en el año 2017 en el Teatro Solís este ciclo. Quería antes de empezar hacer unos agradecimientos especiales al MAPI, a Facundo de Almeida, el director del MAPI, por viabilizar este espacio, a Tomás Lowy, que hizo de puente para conectarnos, a Lorena, que lleva adelante este emprendimiento de la cafetería. Nosotros decíamos cuando finalizábamos el ciclo pasado que, parafraseando a la canción que popularizó Serrat, tal vez por una noche olvidamos que somos cada cual e intentamos traspasar fronteras y pensar un poco más allá de nuestras cotidianidades. Intentamos reflexionar sobre la vida, el presente, el futuro, aportar un grano de arena, en suma, ser arte y parte de nuestros destinos. Un poco por eso es que estamos acá y vamos, sin más preámbulos, vamos a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy, con el cual hemos puesto un título de Medicina Forense de la tragedia a la vida. Hoy nos acompaña Hugo Rodríguez, médico, especialista en medicina legal, es director de la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, fue prorector de Extensión y Relaciones con el Medio de la Universidad de la República, también es subdirector del Máster de Medicina Forense de la Universidad de Valencia en España y vicepresidente de la Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Hugo, con quien nos conocemos hace mucho tiempo, pasó también 1 año y medio detenido por sus actividades gremiales en la Asociación de Estudiantes de Medicina y, aunque su cara no lo demuestra, es un fanático hincha de Aguada, club del cual fue presidente. Bienvenido entonces, Hugo, y vamos entonces a conversar un poco, primero, cómo fue que te inclinaste por la medicina forense, eso que algo uno muchas veces le resulta muy alejado, lo ve solo en las películas como algo a veces hasta de ciencia ficción, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Estoy nervioso como en todas las entrevistas, pero más cuando juegan Atenas y Aguada en 1 hora y media. Vamos a tratar de terminar antes. Pero no, fuera de broma, es una historia rara, porque primero para llegar a la medicina forense hay que llegar a la medicina. Y yo toda la vida, o sea, en mi adolescencia tenía resuelto ser profesor de literatura. El problema es que en esos momentos, para entrar a los centros de formación docente, había que tener categoría A, esa clasificación que la dictadura establecía en A, B y C. A mí me tocó la C, por lo cual no tenía chance de entrar. Y ahí me convencieron que tenía una gran vocación para la medicina, que yo ignoraba totalmente, y me inscribí en medicina. Y durante la carrera, a mí realmente cada cosa que estudiaba, que me parecía que me enamoraba, me seducía, pero cuando estudié medicina legal fue algo absolutamente diferente y fue
una cosa, un enamoramiento salvaje, y dije, esto es lo que a mí me gustaría hacer. Y es más, vi en el diario que había un concurso para ingresar en la cátedra y pedí mesa especial para recibirme antes porque había que ser médico para poder concursar. O sea que fue una cosa salvaje. ¿Y cómo fue ese crack de decir esto es lo que quiero? Y no lo sé, que no sé si mi psicoanalista pudo llegar a alguna conclusión. Yo no sé realmente la verdadera causa. Porque uno a veces tiene la imagen del el médico legal, el médico forense, como algo oscuro, entre cadáveres, pero no es así, ¿no? No, claro, hay un estereotipo que pinta a los médicos forenses como individuos que se regodean de pasearse por las morgues y que descubren crímenes abyectos y cosas de esas. Y en realidad, bueno, la visión nuestra de la medicina legal es algo bastante alejado de eso, que sí transcurre en una parte en las morgues, que sí tiene que ver con algunos crímenes abyectos, pero mirado desde la medicina social, mirado desde una contribución a la justicia, al mejoramiento de la sociedad y a tratar de alguna manera de sanar cosas que también se empiezan a sanar cuando se investiga y se conoce la verdad. Hay un poco a veces en esa deformación que vos mencionabas, tal vez también fruto de series televisivas, lo que yo llamo el síndrome CSI, ¿no? Esa idea de que, bueno, de que a veces se resuelve mágicamente algo, cuando en realidad creo que la idea es más que hay trabajo prolongado, ¿no? Que no es eso de decir a qué hora murió la persona, a las 23:32. Exactamente, y eso que le llamás vos síndrome CSI, también se lo llaman los propios forenses norteamericanos, que reciben una presión de la opinión pública, que tienen que resolver como Oreillo en Miami u otros o Grison en otro lugar resuelven las cosas, cuando en realidad no es magia, no es ciencia exacta, sino que es saber lo que hay que buscar, poderlo interpretar y trazar hipótesis a partir de eso, con un margen de error siempre, que es lo que hay que saber valorar, ¿no? Esa idea de la persona que ve al muerto y dice se murió a las 3:15, bueno, no, es una fantasía. No hay ningún método para saber a qué hora se murió alguien. Como dice el profesor Verdú, una de las personas que más influyó en mí en todo esto, la manera para saber eso es preguntarle quién lo vio con vida hasta la última vez, ¿no? Ahí podemos saber. Claro. Luego, lo que podemos hacer a través de signos indirectos y variables es reducir ese lapso de incertidumbre y establecer un rango. Bueno, eso que pasa con la hora de la muerte pasa con todos los problemas, porque hasta el ADN de que se considera magia, que no es magia, y está basado en variables y está presente el error. Claro. Y hay que saberlo interpretar para no cometer errores por la soberbia de creer que somos los dueños de la verdad. ¿Y cómo es que, porque uno, bueno, a veces piensa en la relación médico-paciente, en ese ver cara a cara, en el diálogo, ¿cómo es que se establece, porque alguna relación hay, por ejemplo, con un cadáver cuando estás trabajando? ¿Cómo es eso desde el punto de vista humano, desde la persona, vos ya no solo como médico, sino como persona, esa relación? Y bueno, es algo muy singular, muy especial, y es algo que también va en cada quien, ¿no? Yo he conocido personas con de repente con rasgos más psicopáticos capaz,
que sienten hasta placer, ¿no? Yo cuando era forense que sentía placer por el trabajo forense, no sentía placer que por los cadáveres ni por la muerte, ¿no? Claro. Sí por poder contribuir a resolver un problema. De cualquier manera, a mí me gusta insistir siempre que el trabajo con los cadáveres es aproximadamente 1/10 del trabajo, porque el resto son los vivos, que no es más sencillo la relación con los vivos, que normalmente son víctimas o son simuladores, que son las dos posibilidades que hay, o son agresores, digamos, 3. Y que también supone una relación muy particular que es diferente a la del médico, porque el forense cuando se relaciona con la víctima o con el victimario tiene un primer vínculo de fidelidad hacia el sistema de justicia. En cambio, el médico tiene un vínculo de fidelidad excluyente hacia el paciente, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene unas reglas especiales, capaz desde el punto de vista de la medicina sui generis, pero en todo caso, las reglas de la ética médica rigen también en la medicina forense. En algunos casos, con modalidades particulares. ¿Y ahí no se genera un conflicto en esa diferencia de fidelidades? Y pueden generarse conflictos, sí. Hay muchas veces que del acto médico pericial, de sus conclusiones, surgen consecuencias que son negativas para las personas que fueron objeto de la pericia. O sea que realmente sí puede ser una relación conflictiva. Hay otro escenario conflictivo bastante común, que es de víctimas, que efectivamente son víctimas, pero que no tienen signos objetivos de haber sido víctimas. Y nosotros, que nuestra respuesta técnica no es qué nos parece que es, sino qué elementos objetivos tenemos para afirmar con un soporte técnico que es una víctima y por lo tanto generar prueba para el sistema de justicia, ¿no? Y hay muchas veces que no lo podemos hacer, y eso genera frustración en nosotros primero, pero también en las víctimas. Uh-huh. ¿Y cómo se maneja ese fracaso tal vez de resolver esas situaciones? Con las personas que son los sujetos de la peritación nuestra, yo creo que hay una sola forma de manejarlo, que es hablando, igual que en la medicina clínica, hablando, explicando lo que se va a hacer, lo que puede pasar y lo que no, y lo que significa el informe nuestro. En el caso que de una víctima que no tiene signos, no es descreer de su versión, es simplemente que no se encontraron algunos signos materiales u objetivos que puedan sostener una versión, cosa que, reitero, es sumamente frecuente. Hay otra rama que no se conoce tanto, pero creo que tú has participado, que son creo que se denominan autopsias históricas. ¿Cómo es eso? Tú incluso creo que has participado en algún caso, no sé si fue en la de Salvador Allende, algún caso sonado, pero debe haber más de una. ¿En qué se basa? ¿Cuál es la base de una autopsia histórica? Ahí está. Esa es una metodología que la describimos con el profesor Verdú, que yo nombré recién, que no es algo que le inventamos en el sentido que ya existían antecedentes. Lo que hicimos fue sistematizar una definición y su metodología. La autopsia histórica consiste en lo siguiente: consiste en aplicar los mismos conocimientos y los mismos métodos de estudio que la medicina forense utiliza habitualmente, ¿no?, sobre hechos que no fueron comprobados directamente por el perito,
sino que llegan a través de documentos históricos o de testimonios. Es decir, a mí me dicen una versión, yo no la vi, pero yo aplico el mismo cuerpo de conocimientos que tengo para la tarea cotidiana, y mi conclusión entonces es incondicional. Si esto es así, sería tal cosa. Yo no puedo afirmar que eso pasó porque no lo vi, pero puedo afirmar que si esto es así, pasó tal cosa. Ejemplo, el primer caso judicial que se aplicó fue la muerte de Nidia Zabalzagaray, una estudiante que fue encontrada muerta en un calabozo en una unidad militar. Había una versión que se había ahorcado, había una versión que se había suicidado, ¿no? Entonces, ninguno de nosotros que participó ahí sabe si se suicidó o se ahorcó, porque no estuvimos, no hicimos el levantamiento de cadáver, no hicimos la autopsia, no hicimos nada. Pero recogimos las distintas versiones y vimos que había una versión que se excluía, que no era posible de acuerdo a las dimensiones de la celda, a las dimensiones del pañuelo, a la altura en donde dijeron que estaba colocada y al reglamento planimétrico de la policía técnica. Esta versión se excluye. Pero no es que nosotros podamos decir eso fue así. Es si la celda tenía tales dimensiones, si el lugar de donde estaba suspendida estaba a tal altura y si la celda tenía tales características, esto es imposible. Con Salvador Allende fue una cosa exactamente igual. Yo en realidad no participé de la autopsia histórica, sino que me hicieron una entrevista a partir de una discusión que había en Chile, que la cerró una sentencia judicial, pero no pudo, porque la discusión sigue en cuanto a la forma que había muerto Salvador Allende. Había una versión sostenida en primer lugar por la familia de que el presidente Allende se había suicidado, y había otra versión de otros testigos que decían que había sido muerto durante el ataque a la Casa de la Moneda. Entonces, yo por supuesto que no estaba ahí, ¿no? Claro. Y no hice la autopsia. A partir de los hallazgos de la autopsia que le hicieron en el momento del que no se tomó registro fotográfico, no se hizo en la morgue convencional, sino en el Hospital Militar de Santiago de Chile, los que lo hicieron describen una herida en un hueso plano de la cabeza, una lesión en sacabocado, que es, y con un bisel interno, que es la lesión esperable de una herida de baja velocidad de un arma de puño. Y por otro lado se describe un estallido que de cráneo prácticamente completo con exposición de toda el encéfalo de la lengua, etcétera, etcétera, que corresponde típicamente a un arma de guerra. Entonces, yo no tengo la menor idea cómo murió Allende. Lo que digo es que si de verdad había una lesión en el cráneo, con las características que se describieron, y por otro lado había una lesión explosiva de las características que se describieron, lo que se puede concluir, si eso fuera cierto, que yo no lo sé, es que participaron dos armas distintas. Un arma de puño de baja velocidad y un arma de guerra, porque son patrones lesionales absolutamente diferentes, que no se puede, digamos, arrojar demasiada duda al respecto. Sí, yo me acuerdo que generó mucha polémica en su momento también, pues estaban los quienes condenaban una u otra sí, claro, postura, ¿no? Que como que habían tomado partido político por decir no se suicidó, lo mataron, cuando no era ese el fondo en realidad del asunto, ¿no? Pero qué interesante, digo, el planteo de cómo a través del trabajo científico se puede poner luz en temas históricos, ¿no?
Sí. Ahora, tú hace unos años también publicaste un libro recogiendo algunas de las experiencias de tu trabajo, ¿no? Yo lo que a veces me pregunto, no por ahondar en el morbo o en lo más morboso de las situaciones, pero con las cosas que has visto, a veces te da por pensar que hay una crueldad innata en el ser humano, o son casos desviados, son casos atípicos, o hay algo que está normalmente reprimido. ¿Por qué? O sea, no es el campo tuyo, ¿no? Pero digo, supongo que te cuestionarás al ver determinadas cosas, ¿por qué? ¿Cómo sucedió, no? Yo creo que hay de las dos cosas. Hay una cosa que es un fenómeno de violencia sumamente extendido, y que existen fenómenos sumamente atípicos y que son excepcionales. Y se ven de las dos cosas. Nosotros tenemos el problema que tenemos como una lupa, y lo que llega son casi todos finales tristes, ¿no? Claro. Entonces eso genera un error de sesgo también en la valoración. Yo lo que sí te puedo asegurar, estoy hablando desde el punto de vista personal, acá hay otros colegas que tendrán su punto de vista, es que el trabajo con la violencia no es gratis desde el punto de vista emocional para los trabajadores que están expuestos a la violencia. Nosotros que nos podemos hacer lo que somos guapos, podemos cantar en la morgue, podemos hacer chistes verdes, podemos hacer todo, pero eso no son otra cosa que mecanismos defensivos, claro, para poder enfrentar esa realidad. Y digo otra cosa más, que ojalá que sea así y mantener eso, ¿no? Ojalá que los peritos y los forenses que trabajan con la violencia no se acostumbren a no conmoverse con algunas cosas. ¿Ustedes tienen una buena interrelación con las otras áreas que trabajan en los temas de violencia? Digo, Poder Judicial, fuerzas represivas, policía, o son compartimientos estancos? Bueno, que nuestro país es muy de los compartimentos estancos y es un país que le cuesta la relación intersectorial, ¿no? Ahora, yo pienso que eso depende justamente, como no hay una cultura y no hay un estímulo muy grande a eso, depende mucho de las personas. Yo recuerdo haber trabajado, cuando yo empecé a trabajar, que trabajaba en el departamento de Canelones, en la zona que es de Las Piedras, La Paz, Progreso, y por ahí trabajamos con la policía extraordinariamente bien, pero además trabajamos con los jueces y con los fiscales en una armonía y en una complementación excelente, ¿no? Y de repente, bueno, después vine a Montevideo, ahí trabajaba con 21 jueces, porque era alterno, era suplente, entonces me tocaba y veía la variación de jueces que te estimulaban a que fueras parte, a que ayudaras a orientar, jueces que no querían saber de nada, que parecía que estuvieras complicando un partido fácil si decías algo, ¿no? Pues el asunto era cerrarlo rápido. O sea que realmente es muy variable. Yo no podría dar a eso una respuesta general. Tú has también incursionado hace algunos años en temas de bioética, ¿no? Y bueno, de ética no solo en la práctica médica, sino en todo se puede decir que a nivel del conjunto de la sociedad. Yo venía pensando hoy, mirando un poco la historia, hemos alcanzado éxitos rotundos en temas de salud, en temas de combate a la enfermedad,
a lo largo de la historia, ¿no? Parece un poco que ahora hay como una idea de superar la vejez, o incluso hasta de superar la muerte en algunos casos, ¿no? Vemos que hay a veces hasta intentos de prolongar la vida, que uno dice que estás prolongando un sufrimiento, ¿no? ¿Dónde están los límites? ¿Y dónde están los límites para seguir avanzando en eso, ¿no? Bueno, yo no tengo la menor idea de dónde están los límites, pero desde luego son preguntas que uno se hace. Yo en esto quisiera manejar dos cosas. Una es que los límites deben ser impuestos por cada persona, ¿no? Que no está bueno que se determine con carácter general, bueno, hasta tanto que vale la pena, tal forma de vida vale la pena, que tal forma no, porque eso depende verdaderamente de los valores de cada persona y del proyecto de vida de cada persona. Y una persona que de repente tenga una enfermedad que no tenga cura y que tenga un limitado periodo de sobrevida, puede tener en ese periodo de sobrevida una vida muy rica, y que incluso que le resignifique toda su vida y que logre cerrar su ciclo vital de una buena manera. Y puede haber una persona que también comprensiblemente no desee atravesar por los periodos del final de la vida y de la agonía, y a veces del dolor y del deterioro físico y psíquico. O sea que la primera cosa que yo haría que sería respetar que hay diferentes valores, no ya desde el punto de vista ideológico o filosófico, sino desde el punto de vista del proyecto de cada persona, ¿no? Y que eso lo sabe cada uno. Desde luego, la desproporción de los tratamientos médicos, lo que se ha llamado el encarnizamiento terapéutico, es un problema ético muy grande, que lo tiene la sociedad, pero lo tenemos los médicos en primer lugar. A nosotros que no nos gusta que se mueran, claro. No nos gusta que se mueran, lo metemos en el CTI, le ponemos todos los tubos, y si hace un paro cardíaco, decimos que lo resucitamos. Esa es la palabra, reanimar o resucitar. O sea que nos colocamos en un lugar verdaderamente divino, ¿no? De la cuestión. Alguien se murió y lo resucito. Y en realidad yo esto, como muchas otras cosas, vos lo sabés, Daniel, porque alguna vez lo hablamos, hay cosas que para mí la mejor respuesta, o sea, la respuesta que realmente comprensiva, que no está a veces ni en la filosofía, ni en la bioética, hay cosas que se encuentran en el arte. Y yo la mejor respuesta que vi al problema del encarnizamiento terapéutico, que es un tema que lo damos en las clases, que lo enseñamos, vamos con los PowerPoint y le pasamos ¿cómo se llama? Imágenes para que vean y le enseñamos las teorías y las cosas. Yo la respuesta que tuve ahí la encontré en el Evangelio según Jesucristo de Saramago, ¿no? Entonces yo una vez fui con los intensivistas, les puse el Evangelio según San Juan. Entonces que se moría Lázaro, lo enterraban, a los 2 o 3 días estaba descompuesto, iban a buscarlo a Jesús, que se murió Lázaro. Vamos, Jesús iba, pimba, y lo resucitaba. Y en el Evangelio según Jesucristo de Saramago, se muere, Jesucristo va como loco para resucitarlo, y es María Magdalena que le dice, que lo para y que le dice: ningún hombre ha pecado tanto que merezca morir 2 veces. Y entonces Jesucristo desistió, se puso a llorar
y se abrazaron con los deudos, que es lo que hay que hacer cuando se muere alguien. No intentar impedir que no se muera. Y entonces, con esa cosa yo me ahorré una cantidad que de PowerPoint, y todo el mundo entiende que hay un momento que es el de la muerte, y que no es sano, no está bueno evitarlo, digamos, o pretender evitarlo. Ahora, retomando un poco algo, tú decías, cuando yo te preguntaba, que no tenías idea de dónde están los límites. El otro día estaba leyendo un libro de un historiador que hacía unas reflexiones respecto al ser humano, al tema de la vida, y decía que no somos actores de ningún drama de proporciones épicas, y la vida no tiene guión, ni dramaturgo, ni director. El universo es un proceso ciego, sin propósito y sin significado. Él como que pone a la vida desprovista de todo, y retoma, creo que era un biólogo, Richard Dawkins, que hablaba del gen egoísta, que en realidad lo que somos máquinas que contienen genes solo para reproducirse. Ahora, nosotros le damos un significado, o pretendemos darle un significado a la vida, ¿no? Que desde tu profesión, desde tu óptica, ¿cómo se le da ese significado a la vida? Yo que vuelvo a que es una cuestión absolutamente individual en ese sentido. No que la vida tenga sentido desde lo individual, para mí tiene desde lo colectivo, pero digo que el sentido que dispone cada uno es una decisión individual, y se encuentra o no se encuentra, y no creo que haya una llave, una receta para determinarlo, o por lo menos yo no sé en dónde está esa receta. Y tú decías que bueno, que habías encontrado respuestas en el arte. Tú coordinabas un ciclo que es arte, psicoanálisis y medicina forense. ¿Cómo surgió esa idea? Esa interdisciplinariedad. Puede parecer una locura, para mí es algo obvio. Es decir, la autopsia es una palabra griega que es algo como ver por sí mismo, ¿no? Entonces es, pensando en el cadáver, en la necropsia, abrirlo y examinarlo, ver directamente. Ahora, el análisis, ¿no? Y el psicoanálisis no es otra cosa que interpretar partes de una manera armónica. A los psicoanalistas no les gusta, pero yo les digo que ellos hacen exactamente lo mismo que nosotros. Y el arte tiene sentido a partir de la exégesis, que es la interpretación de esos significados. O sea que en realidad es algo que son cosas que están bastante unidas. Lo que pasa es que estamos hablando de distintas dimensiones, ¿no? De distintos ejes que están mirando, pero todos buscan analizar esas partes y darles un significado. Y hemos encontrado eso que es un programa de extensión, que sin financiación, que lo bancamos nosotros, de que lo que hacemos es dialogar con gente del sistema judicial, categorías que son de uso cotidiano, pero intentar resignificarlas a través de la ayuda del psicoanálisis y del arte. Por ejemplo, cualquier juez, cualquier fiscal, cualquier defensor, cualquier abogado está todo el día con los testimonios, que mi prueba son los testigos, tantos testigos. Acá hay 3 testigos que dicen esto. Esa es una prueba. Entonces, un día llevamos, que muy cerca que de acá, a unos jueces fiscales, y leímos un cuento de Mario Delgado, Aparaín, precioso, que se llama No se culpe a nadie, que es algo así como la película de Kurosawa, Rashomon. Es una muerte en Caraguatá contada por 4 personas diferentes, de diferentes ángulos, y cuentan cosas diferentes.
¿Y cuál es mentira? ¿Cuál es? Entonces, lo que queríamos ver es que las versiones y la memoria no reflejan lo que pasó, reflejan lo que un testigo percibió, eso fue a su disco duro, ¿no? E interpretó. Y eso que tiene que ver con la experiencia que tuvo antes. Yo lo aprendí esto en una bodega en Mendoza. Me llevaron a recorrer, me mostraron este barril traído de Portugal en tal año y acá está el vino y no sé qué. Y decía, y este vino tiene, tiene notas que pueden ser de cacao o de café. Y dije yo, pará, ¿de cacao o de café? Dice, eso según tu experiencia sensorial previa. Depende de lo que fue tu experiencia sensorial previa que vas a sentir. Y con la memoria pasa algo exactamente igual. Y eso me lo explicó un juez, que me dijo, ¿vos no te acordás, Hugo, que nosotros poníamos en las filas de reconocimiento, cuando había una rapiña y había testigos, y teníamos un funcionario que era muy desalineado, no se caracterizaba por un aseo excesivo, desgreñado, dice, y lo poníamos en la fila y el 80% lo reconocían a él, decían, ¿fue ese? Porque eso es el estereotipo que existe de lo que es un delincuente y un rapiñero llevaba, y no eran mentirosos, era lo que habían visto, ¿no? Su memoria era esa. Bueno, entonces problematizamos ese tipo de cosas, ¿no? Una vez hicimos con la memoria, otra vez hicimos con la autopsia, con los cortes. Con los cortes llevamos a un rabino y a su mujer y fue la circuncisión, y después fue un cura con la autopsia, y después fue la vela puerca que fue a cantar 3 minutos, una canción preciosa que nosotros la unimos con los huesos y con el significado de la vida que puede haber en huesos que se encuentran mucho más tarde y que aparentemente no tienen vida, pero sí tienen vida. En fin, da para chiviar con unas cuantas cosas. Muy bien, estamos llegando entonces al final. Con Hugo creo que vamos a romper un poco los estereotipos del médico forense, los estereotipos que generalmente tenemos. Muchas gracias por la presencia, muchas gracias por este aporte que nos abre la cabeza también a reflexionar y a pensar un poco en salir de esos compartimientos estancos a los que referías y que en definitiva nos convierten o nos hacen ser arte y parte de lo que estamos viviendo. Gracias, Hugo, gracias a todos ustedes por la presencia. Así que muchas gracias a vos y a todos.